Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. ¿Cuántos libros os tenéis que leer de un autor o autora para saber si vais a continuar leyendo su obra o si es más que suficiente para entender que ese autor no está hecho para vosotros? He comentado en muchos vídeos que a mí me gusta darle varias oportunidades a los autores porque leer un solo libro no es indicativo de que ese autor te vaya a gustar o no. Si me leo solamente una obra y me encanta, es motivo más que suficiente para continuar leyendo a ese autor, pero si me leo una obra y no me encanta, sí que me gusta seguir leyendo más libros que haya publicado para ver si simplemente he empezado con mal pie y puede convertirse en un autor que me guste o si efectivamente con un libro es más que suficiente para entender que no va a ser mi autor de preferencia. También depende de muchos factores, porque a lo mejor me leo dos libros que no me gustan nada, pero el tercero me encanta, o dos libros que me encantan y el tercero no me gusta. Así que yo diría que más o menos la media de libros que me tengo que leer de un autor para saber si voy a continuar leyendo todo lo que escribe o no sería como unos 3 aproximadamente. Aunque ya os adelanto que hay de muchos autores de los cuales solamente me he leído un libro y ha sido señal más que suficiente para saber que no quiero volver a tocarle ni con un palo. Y de eso precisamente es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de aquellos autores que tengo súper claro que no quiero volver a leer nunca más en mi vida. Voy a dividir este vídeo en 3 secciones. Voy a empezar hablando de aquellos autores de los cuales me he leído un libro y ha sido más que suficiente para saber que nunca más voy a leer nada que escriban. La segunda parte, que son aquellos autores de los cuales he leído varios libros y todos o casi todos ellos me han demostrado que definitivamente no son autores para mí. Y la última parte, que puede ser un poco la más controvertida, pero aquí hemos venido a jugar, y es la de aquellos autores cuyos libros no voy a volver a leer porque me caen mal. Y con me caen mal me refiero a que han hecho declaraciones o actos bastante cuestionables con los que yo no estoy de acuerdo y por eso no tengo intención de volver a leer. Antes de comenzar el vídeo, deciros que no tengo nada en contra de los autores que voy a mencionar, excepto los de la tercera parte, que con eso sí tengo muchas cosas en contra, por lo que si menciono un autor que es vuestro favorito o que os gusta mucho, que sepáis que no tengo nada en contra de esa persona ni de los lectores que lo leen, simplemente sus libros no me han gustado por diversos motivos y eso ha hecho que decida no querer seguir intentando que algo de ellos me guste. Así que por favor, cualquier comentario de odio que queráis dejarme, que sea de odio desde el respeto. Y ahora sí vamos a comenzar con aquellos autores de los cuales he leído un libro y ha sido más que suficiente para saber que no quiero saber nada de ellos. La primera es un tótem de la romántica en España, es una autora que rompe récord de venta cada vez que publica algo y yo me leí un libro y dije hasta aquí. Y es la famosísima Meghan Maxwell, que esta señora, a pesar de su nombre inglés, es española. De Meghan Maxwell tuve la desgracia de leerme solamente una novela suya, que era Melocotón Loco, porque como digo es una autora que, al menos en España, no sé en Latinoamérica, pero por lo menos en mi país es una autora que siempre ha estado como muy en auge. Es verdad que últimamente no oigo tanto sobre ella, no sé si es porque no está publicando mucho o simplemente se ha pasado como la fiebre de la Maxwell, pero sí que es verdad que en su momento era un boom, con lo cual pues yo, inocente, quería entender por qué a tanta gente le gustaba esta autora. No me acuerdo muy bien de qué iba Melocotón Loco, pero sí recuerdo que la protagonista se enamoraba de un bombero, tenían como una noche de pasión y el bombero le dejaba claro que no quería nada con ella, que sí, que le había caído muy bien, que esa noche que habían estado juntos se había divertido y se lo había pasado bien, pero que no tiene ningún tipo de intención de tener nada serio con la chica. ¿Qué pasa? Que la protagonista se enamora de él, así que el libro va básicamente de acosar al bombero y de hacerse la víctima durante toda la novela porque pobrecita ella que mira al bombero qué malo es, que no quiere ser su novio. Cuando, insisto, el buen chaval le dejó claro desde el principio, antes de que se acostaran, de que no quería nada serio con ella y solamente quería un revolcón para pasárselo bien, pero la protagonista le entró por un oído y le salió por otro. Lo que más me molestó de esta novela es cómo todos los personajes apoyan a la protagonista, cómo el bombero queda como el malo de la película a pesar de que es el único que ha tenido las cosas claras, y la autora te deja eso claro en absolutamente toda la novela, que aquí el malo es el hombre y la buena es ella. Para mí el remate de esta relación romántica, si es que se puede llamar así, es que en un momento determinado la protagonista decide, en un alarde de originalidad,
fingir que está embarazada precisamente del bombero. No recuerdo si el embarazo era real, sí que recuerdo que el bombero desde luego no era el padre, pero no recuerdo si se inventaba el hecho de estar embarazada o si de verdad se quedaba embarazada pero fingía que él era el padre. Como sea, el caso es que utiliza esto para convencer al bombero, que es un buenazo, de que tiene que ser su novio y tiene que quedarse con ella, y ya para mí eso fue como la guinda del pastel del libro. Además, estaba súper mal escrito, no me gusta nada cómo escribe esta autora. Imagino que con los años habrá mejorado tanto en la parte romántica como en la parte de escritura, pero desde luego no es algo que quiera comprobar. Y lo que sí que recuerdo con claridad era que una de las cosas que más me molestaba de esta autora eran sus diálogos, porque intentaba hacer las novelas tan naturales que los diálogos de los personajes eran muy coloquiales, pero coloquiales nivel que cuando uno de los personajes decía por Dios, la autora no escribía por Dios, sino que escribía por Dios con todas sus os. Así que entre que odié profundamente la novela y entre que sabéis que el género romántico no es mi género predilecto, decidí que era mejor dejar a Megan Maxwell aquí. El siguiente autor es bastante más desconocido porque es un autor que, si no recuerdo mal, surgió de Wattpad, de las típicas historias de esta plataforma que tiene muchísimo éxito, y entonces una editorial decide publicarlas y yo tuve la desgracia de encontrarme con ella, y es Alejandro Murillo con su obra de El desfile macabro. Odié cada punto, cada coma y cada letra de este libro. O sea, es que de verdad qué desastre. La sensación que me dio era que la editorial había cogido el texto tal cual el autor lo había publicado en internet y lo había pasado a un formato físico, porque aquí nadie me va a convencer de que ha habido un mínimo de corrección y un mínimo de edición. O sea, es que no. Y me da rabia porque este libro tenía una premisa súper interesante, y es que secuestran a la protagonista para convertirla en una muñeca viviente. Porque en los bajos fondos hay un desfile que se llama el desfile macabro, donde los participantes se dedican a secuestrar gente y modificarlos corporalmente para convertirlos en seres fantásticos. Era una premisa muy interesante porque yo nunca he leído nada al respecto, además me parecía bastante curioso, por así decirlo, el tema que trataba, el tema de las modificaciones corporales, el cómo el autor lo hacía para, digamos, mantener con vida a la chica, pero al final se terminó convirtiendo en una historia aburridísima donde nos hablaba de las diferentes bandas rivales de la ciudad, vete tú a saber por qué, y luego la trama tenía más agujeros que un queso de Gruyère, porque por ejemplo se supone que el desfile macabro es algo como súper exclusivo, muy difícil de encontrar en internet, que tienes que buscar en los sitios adecuados para poder encontrarte con él y para poder participar, en fin, que no es algo que esté al alcance de una búsqueda de Google, vaya, excepto para el mejor amigo de la protagonista, que en ese caso sí que estaba al alcance de una búsqueda de Google. Además tiene otro tipo de incongruencias, como el hecho de que la protagonista es capaz de beber un vaso de agua cuando supuestamente está encadenada a una silla, o cuando la protagonista es capaz de ver por la ventana a través de unas tupidas cortinas que no dejan ver al exterior como su mejor amigo pasa por delante. El libro estaba lleno de incongruencias, la trama fue un coñazo y leer esta novela fue una auténtica tortura. El siguiente autor puede que sí que sea un poco más conocido, aunque tampoco tanto, y es Íñigo Aguas. Lo primero que publicó, y por suerte lo único que me leí de él, fueron Los cuerpos de la habitación roja, que es la primera parte de una dilogía. Esta novela se planteaba como una revolución dentro del género porque era una novela erótica cuyos protagonistas eran dos chicos, que en aquel momento era algo bastante extraño de ver, al menos publicado en editoriales tradicionales. Además también otra novedad, entre comillas, era que los protagonistas eran universitarios, que normalmente siempre suelen ser adolescentes o en todo caso adultos, y entre eso, toda la promoción que le hizo la editorial, el hecho de que saltara la noticia de que, vete tú a saber por qué, Antena 3 le iba a hacer una serie, que también con el libro sacaron una canción con su videoclip y todo. Vamos, que la maquinaria mediática lo dio todo con este hombre. Y bueno, como digo, yo me leí esta novela, la de Los cuerpos de la habitación roja. ¿Y qué fue lo que no me gustó? Pues la pregunta sería ¿qué fue lo que me gustó? Porque no me gustó absolutamente nada. Está protagonizada, como digo, por dos chavales de universidad que se comportan como si tuvieran 13 años cada uno. El protagonista toma el cliché de chico tonto, inocente y pringao que se enamora del más guapo de la universidad, que evidentemente es el malote al que nadie quiere acercarse porque es un chico muy peligroso que tiene un pasado súper oscuro y que, por supuesto, trata a nuestro protagonista como la mierda. Pero da igual porque es muy sexy y folla muy bien, entonces eso ya como que le da puntos. Que te insulte, que te haga ghosting y que esté a punto de pegarte, da igual, es maravilloso en la cama y es muy sexy y todo el mundo le envidia por estar con él. En fin, que este libro fue un despropósito, que a pesar de toda la maquinaria de marketing que hubo detrás, es un libro que no sé si llegó a vender bien o no, pero que desde luego todas las reseñas que salían eran malísimas, y por lo poco
poco que he visto, el resto de libros no han corrido mejor suerte. El siguiente autor, sinceramente, me da bastante vergüenza admitir que lo he leído, pero chica, yo también fui adolescente, ¿qué le voy a hacer? Y es que tuve la desgracia de leer a Federico Mocchia. La única novela que me leí de él fue Ese instante de felicidad, solo recuerdo que lo odié profundamente, no recuerdo ni de qué va ni me interesa, pero bueno, Mocchia sabemos que es un autor que solamente escribe romance, que todas sus obras son conocidas por ser muy ñoñas y ciertamente tóxicas, así que no creo que tenga que desarrollar mucho más de por qué no quiero volver a leer nada de este autor. Y ya la última autora de Me he leído un libro y he tenido más que suficiente es una autora que a lo mejor hay gente a la que le ofende porque es una booktuber muy conocida. De hecho, creo que es la booktuber con más suscriptores en español y es Clau Reads Book, aunque firma los libros como Claudia Ramírez. Esta autora es el clásico de digo en redes sociales que estoy empezando a escribir un libro y Planeta contacta conmigo para publicarlo. No lo he dicho yo, lo dijo ella en sus propios vídeos. De ella solamente me leí El Príncipe del Sol, que fue el primer libro que sacó, y sinceramente pensaba leerme más libros suyos porque es injusto juzgarla por la primera novela que saca, porque se notaba que era una autora muy novel que no tenía ni idea de escribir y por lo tanto mi idea inicial era leerme una de sus novelas más recientes para ver qué tal. El caso es que El Príncipe del Sol me pareció un desastre porque estaba súper mal escrito. Tenía un montón de incongruencias, tipo un personaje está en una habitación y de repente es como que se teletransporta a otro sitio. Los personajes me parecían súper planos, a pesar de que eran adolescentes, se comportaban como niños pequeños, tenían razonamientos y forma de hablar de niños pequeños. La trama es lo más simple, insulso y trillado que he leído nunca en fantasía, es como que cogió todos los clichés de la fantasía y los metió en una novela. Incluso el uso del vocabulario estaba mal porque confundía unas palabras con otras, que son fallos muy tontos que en la edición debería haberse corregido. Pero es que literalmente parece que ningún editor ni nadie leyó este manuscrito, simplemente lo publicaron tal cual. Yo sé que Clau es una booktuber muy querida por la comunidad, de hecho yo me veo casi todos sus vídeos y me gusta mucho, pero que seas booktuber y que hables de libros no significa que sepas escribir, ni muchísimo menos, y de hecho creo que si halagas los libros de un booktuber simplemente porque te gusta como booktuber, a pesar de que no te ha gustado el libro, realmente le estás haciendo un flaco favor. Que no digo que sea lo que pasó con ella, pero sí que es cierto que cuando salió el libro tenía súper buena nota en Goodreads, y sí que es verdad que si te metes ahora en esa plataforma te darás cuenta de que hay muchísimas reseñas negativas. Entonces sí que me dio un poco la sensación de que toda la gente que la animaba y decía que el libro era una maravilla no era porque realmente lo pensara, sino porque simplemente quería apoyar a su booktuber favorita, y me parece muy lícito, pero creo que le haces un flaco favor si le dices que todo está bien y que todo está genial en vez de hacerle una crítica constructiva. Así que lo dicho, es una autora que no descarto volver a leer en un futuro, a ver cómo ha evolucionado, pero desde luego su primera novela fue un desastre y creo que me parece razonable teniendo en cuenta que es su primera publicación. Vamos ya con los autores de los que me leí varios libros para decidir que definitivamente había terminado con ellos para siempre. Y empezamos fuerte, porque empezamos con John Green. De este autor me leí 3 libros. Me leí, por supuestísimo, Bajo la misma estrella, porque todo el mundo hablaba maravillas de ese libro y yo lo odié con toda la fuerza de 1000 infiernos. De verdad, es que recuerdo perfectamente mi experiencia de lectura con este libro porque fue el primer libro con el que yo genuinamente me enfadé. La protagonista, creo que se llamaba Hazel, me caía fatal, o sea, todo el mundo la adoraba, todo el mundo decía que era maravillosa y yo la odiaba. Vale, sí, tiene cáncer, pobrecita, todo lo que tú quieras, pero que tengas cáncer no significa que tengas que ser una niñata egoísta y estúpida y que todo el mundo tenga que lamerte las botas y que todo el mundo tenga que ser súper servicial contigo solo porque tienes cáncer. Puedes tener cáncer y ser una persona insufrible, una cosa no quita la otra. Porque por si no lo sabéis, Bajo la misma estrella va de la protagonista que tiene cáncer y que su gran sueño es descubrir qué pasa con el final de su libro favorito, porque ella no está de acuerdo con ese final. Así que el libro va de intentar que ella conozca al escritor de ese libro para exigirle respuestas. Ella me parecía pedante, insoportable, una niñata egoísta, es que no la tragué en ningún momento, pero es que el compañero se llamaba Agustín, que también tenía cáncer, por supuesto. Dios, qué tío más insoportable. Es que de verdad odié a los personajes con todas mis fuerzas, cada vez que me acuerdo me enfado. Después, como la gente seguía amando a John Green, dije, joder, a lo mejor es que soy yo la rara, así que me leí Ciudades de papel. Otro libro que odié con todas mis fuerzas. Tenemos al protagonista pringao que se enamora de la chica perfecta, la chica misteriosa, la chica inalcanzable, que la muchacha pues de repente desaparece y por algún motivo que no recuerdo decide dejarle al pringao como una nota para que vaya a buscarla. Así que el pringao, por algún motivo que tampoco entiendo, decide abandonarlo todo e irse en un road trip a buscar a la chica de la que no conoce absolutamente nada, pero que se ha enamorado de ella platónicamente. Y es que todos los libros de John Green son de ese estilo y de hecho son increíblemente machistas, algo de lo que yo no me di cuenta cuando los estaba leyendo, porque obviamente en aquel momento no tenía las neuronas muy desarrolladas, pero luego viendo a otras personas hablar de estos libros
libros con tantos años de diferencia me he dado cuenta de que eran increíblemente rancios. Y el último libro que me leí de él, que de hecho fue el que más me gustó de todos, es el de Will Grayson, y yo creo que este libro me gustó tanto porque está coescrito con David Levithan, que también es un autor súper renombrado de aquella época, y aquí hay dos chavales que se llaman igual, y uno de los Willes está escrito por John Green, que para sorpresa de nadie fue el que peor me cayó, y el otro de los Willes está escrito por David Levithan. Entonces es como que en cada capítulo se van alternando, y luego pues no me acuerdo por qué terminan conociéndose. Si notáis constantemente cambios en la luz del vídeo, lo siento, pero es que hay una nube que no para de tapar el sol e irse. El siguiente autor es Blue Jeans, que de hecho de él ya hablé en uno de mis últimos vídeos de mis autores más leídos, que os dejaré por la in, y de este señor me leí la trilogía de Canciones para Paula, los dos primeros de Buenos días princesa, y luego lo volví a intentar año más tarde con El campamento. Este autor se hizo famoso también por aquella época por escribir libros románticos para adolescentes. Ya os conté que yo odié todos y cada uno de ellos y que me lo leí simplemente para sentirme integrada con la moda del momento, pero a mí los romances de adolescentes escritos tan para adolescentes, pues es que ni siquiera cuando tenía la edad de los protagonistas me gustaban. Y El campamento me lo leí para ver si me reconciliaba con él, porque ahora está escribiendo thriller y la parte de sus novelas románticas las dejó pues allá por el 2000 y poco, pero sinceramente he leído autores de thriller, novela de detectives y demás bastante mejores que Blue Jeans. También es verdad que El campamento creo que fue su primera incursión dentro de este género, entonces tampoco le puedo juzgar muy duramente, pero si quiero leer novelas de detectives, novelas negras o novelas de thriller, ya tengo unos autores que sé que me gustan y que no me van a defraudar, entonces bueno, pues tampoco es un autor que me interese demasiado leer en ese género. Seguimos con Natasha Preston. Esta señora se hizo como muy famosa al principio de los 2020 o así, porque escribía thrillers así como muy mamarrachos, muy adictivos, muy rápidos y muy malos, todo he de decir. Entonces yo de ella lo primero que me leí fue El sótano, que es de una chica que es secuestrada por un hombre que está obsesionado con hacer como una especie de harén de adolescentes a las que no toca ni hace nada, pero les gusta tenerlas secuestradas y les gusta tener como el control sobre ellas, y de hecho les cambia el nombre y cada una de ellas tiene como el nombre de una flor, no sé, una cosa súper turbia. Y es verdad que este libro me gustó bastante, me tuvo enganchada. Después de eso me leí El despertar, que es un despropósito de libro, donde tenemos a una protagonista que de repente un día en el instituto pues parece que hay un chico nuevo en clase que parece que conoce a la protagonista, aunque ella no le recuerda en absoluto. También es verdad que tiene lagunas y que hay ciertos años de su infancia que no recuerda con exactitud, que no sabe qué pasó en ese momento, pero lo único que recuerda es que hubo algo traumático en su vida, hubo un incendio que la traumatizó lo suficiente como para que olvidara todos esos años, y el chico este como que insiste mucho en intentar desbloquearle esos recuerdos, y es ahí cuando la protagonista empieza a darse cuenta de que hay algo bastante turbio tanto con ella y su pasado como con su familia. Podría haber sido un libro muy interesante, pero el problema que tuve con esta novela es que la autora trata un tema muy serio de una forma muy superficial y muy por el morbo, más que nada. Y la última novela que me leí de ella fue La gemela, donde tenemos a dos gemelas que han vivido muchísimos años separadas por el divorcio de sus padres hasta que la madre muere, y la gemela que vivía con la madre se muda a la casa donde vive la protagonista, que vive con su padre. La protagonista enseguida empieza a darse cuenta de que su hermana gemela es bastante rara y que parece que está empezando a imitarla, a hacer lo mismo que ella, sus gestos, su forma de hablar, a vestirse de la misma forma, a juntarse con sus amigos, y empieza a emparanoiarse porque tiene la sensación de que su gemela quiere robarle su identidad y que de hecho quiere hacerle algo malo a ella, pero nadie la cree. Así que en ese sentido es un thriller bastante angustioso y bastante frustrante, porque nosotros como lectores vamos viendo cómo efectivamente la gemela malvada no es trigo limpio, pero el hecho de que nadie la cree pues nos genera la misma frustración que la protagonista. Y era un libro que estaba interesante, que me estaba enganchando, pero es que el final, chica, el final a mí me destrozó, porque hay una escena en la que literalmente el libro podía haber acabado de otra forma completamente diferente si la protagonista hubiera sacado el móvil. Y yo estaba pensando durante toda esa escena, pero saca el móvil, pero saca el móvil, pero saca el móvil, porque era como lo más obvio y lo que cualquier persona en su sano juicio haría. Pero la protagonista no, y eso hizo que el final para mí fuera extremadamente insatisfactorio. La siguiente autora es nacional y es Laia Soler. El primer libro que me leí de ella fue Los días que nos separan, que me encantó. Es una novela romántica a dos tiempos donde la protagonista viaja al pasado. No me acuerdo muy bien por qué, la verdad, pero no es fantasía, es como realismo mágico, y allí conoce a un chico del que se enamora. Entonces, como comprenderéis, es una historia bastante dramática que me gustó mucho, tanto cómo lo lleva la autora, como la resolución final, como la relación entre ellos y sobre todo el cómo estaba escrita. Pero después de eso, las tres novelas que leí de la autora no me gustaron ninguna de ellas y entonces decidí que no iba a leer nada más. Las siguientes que me leí fueron Nosotros después de las 12, donde sí que me gustó mucho la ambientación, de hecho creo que se ha hablado de este libro en el canal, pero odié profundamente a la protagonista, odié la historia, odié el secreto que la protagonista ocultaba.
odié todo, la verdad, porque es la típica historia que no existiría si no hubiera falta de comunicación, y ya sabéis que ese es un cliché que detesto profundamente. Además, en este caso, la falta de comunicación que hay me parece bastante gorda. También me leí la segunda parte, que es Tú y yo después del invierno, del cual no recuerdo absolutamente nada, y por último me leí Heima es hogar en islandés, que va de una chica que está muy enfadada con el mundo y en un ataque de, no sé cómo llamarlo, inspiración, decide fugarse al aeropuerto y coger el primer vuelo que encuentra, y termina en Islandia, donde conoce a un grupito de chavales con los cuales hace pues un road trip. Lo mismo, odio a la protagonista, se me atragantó muchísimo, me parecía un personaje estúpido, egoísta, que solamente miraba por ella misma, victimista, es que no la aguanté, entonces eso hizo que no aguantara la novela. Además, tampoco me gustó el romance, no me gustó las lecciones que intenta darte la novela, no sé, es que no me gustó nada. Y ahora vamos a la última parte del vídeo, que puede ser la más controversial porque son autores a los que he leído pero no voy a leer más porque me caen mal. Me caen mal porque no concuerdo con su forma de pensar, no concuerdo con su forma de ver las cosas, o directamente porque han cometido delitos. Entonces, pues bueno. Y antes de que me vengáis con comentarios tipo Kurenai, es que no puedes dejar de leer un libro porque su autor te caiga mal. Puedo, quiero y debo dejar de leer sus libros si los autores van abiertamente en contra de los derechos humanos. El primer autor que no voy a leer más porque me cae mal, no porque vaya en contra de los derechos humanos ni porque haya cometido delitos, sino porque ha hecho ciertas declaraciones con las que yo no estoy en absoluto de acuerdo, es Javier Castillo. De este autor solamente me leí La chica de nieve. Lo cierto es que es un libro que no me gustó en absoluto, me pareció que estaba muy mal escrito, que la parte de thriller también era espantosa, porque te iba dando un montón de indicios y un montón de pistas a lo largo de la novela que cuando llega el momento de la resolución son totalmente irrelevantes. De hecho, el propio autor se olvida de que existen. Además, tampoco entendí mucho la gracia de decirte desde el principio quién es el secuestrador de la niña, porque este libro va de una niña a la que sus padres pierden en un desfile muy grande de Nueva York y resulta que ha sido secuestrada, entonces el autor decide decirte quiénes son los secuestradores desde el principio. Esto puede ser muy interesante si sabes bien cómo llevarlo, pero el autor no supo cómo llevarlo, entonces pues no tenía ningún sentido. Sí que es cierto que tenía intención de volver a leer algo más de este autor, porque es un autor muy conocido de thriller en España, pero cuando hizo ciertas declaraciones en Twitter en contra de las bibliotecas, yo ya le hice la cruz, porque para mí las bibliotecas son sagradas y persona que vaya en contra de las bibliotecas, persona que tiene mi veto total y absoluto, porque básicamente lo que este señor dijo era que le parecía injusto que tú como lector pudieras leer sus libros en una biblioteca porque era como si el autor te los regalara. Vamos, que a este señor le parece fatal que un usuario pueda leer sus libros gratis. También te digo, si de mí dependiera, después de haber dicho eso, quitaría todos sus libros de todas las bibliotecas. ¿Que no quieres que te lean gratis? Estupendo, que nadie te conozca. Aparte de eso, son declaraciones muy ignorantes porque demuestran que este señor no sabe cómo funciona una biblioteca, porque aunque tú lector te lleves un libro gratis, la biblioteca para empezar ha tenido que pagar para que ese libro esté en su catálogo, y para continuar la biblioteca tiene que pagar cada vez que se lleva ese libro en préstamo. Es decir, tú te llevas el libro gratis, pero la biblioteca tiene que dar un X porcentaje por cada préstamo que se realiza de cada libro de la biblioteca, por lo que el señor Javier Castillo sigue recibiendo royalties de los préstamos que se realizan en la biblioteca. Y por cierto, las bibliotecas no son las que deciden qué porcentaje de royalties se lleva el señor Castillo. Así que antes de meterte con un organismo público que es de lo mejor que tenemos en democracia y que permite que muchísima gente pueda acercarse a la lectura de una forma totalmente gratuita, por lo menos aprende cómo funciona el sistema. Aparte de esa declaración que me tocó bastante las narices, resulta que este señor se hizo conocido y le publicaron los libros porque al parecer su mujer es una famosa instamami, que para los que no sepáis qué significa esto, es básicamente una influencer que usa sus redes sociales, concretamente Instagram, para exponer su vida, contra lo cual yo no tengo ningún tipo de problema, pero sí que tengo un problema en que la señora se dedique a exponer a sus hijos constantemente en redes sociales, y que fue precisamente la fama de la mujer de Javier Castillo la que le dio los números al señor Castillo para que Planeta, que creo que es quien le publica, se fijara en sus novelas. Así que lo siento mucho, pero no me apetece leer a un señor que se ha hecho famoso por vender la vida privada de sus hijos en redes. Que me da igual que luego el resto de la fama le haya venido por méritos propios, pero el caso es que el inicio de su carrera fue ese. Y personalmente explotar a menores en redes sociales para conseguir fama no encaja en absoluto con mi ética. Otra señora a la que no voy a volver a leer nunca más porque se está convirtiendo en Voldemort es J.K. Rowling. De esta autora evidentemente me he leído todo Harry Potter, sabéis que me flipa Harry Potter, me encanta el universo y no me gusta tanto la historia de Harry Potter como tal, sino el universo que crea, es decir, el cómo funciona la magia, los diferentes escenarios, y mi sueño siempre ha sido, como todo niño de los 90 y los 2000, el recibir mi carta de Hogwarts y el poder ir a estudiar magia a un sitio tan absolutamente impresionante como Hogwarts. Antes de descubrir que esta señora era un desecho con patas, ya no me
me interesaba nada de lo que estaba publicando, porque es como que el pelotazo lo pegó con Harry Potter y luego el resto de libros que ha sacado han sido totalmente irrelevantes, y mira que lo he intentado con otros seudónimos, pero ninguno de ellos ha tenido la fama ni la repercusión de Harry Potter. Entonces ya de por sí era alguien a quien no me apetecía leer, porque ya de por sí lo que estaba publicando no encajaba en absoluto con mis gustos, pero a raíz de descubrir que esta señora odia a todo el colectivo queer, pues evidentemente ha sido ya como la señal definitiva de decir que no voy a volver a leer nada nunca más de J.K. Rowling. Y aprovecho para deciros que si sois como yo y os sigue gustando el universo de Harry Potter, por nostalgia o por el motivo que sea, recordaros que podéis seguir disfrutando de su obra pirateándola. Todos los libros de Harry Potter están disponibles desde hace años en la red para que los descarguéis de forma completamente gratuita. Las películas igual están gratis en internet, y además en España de vez en cuando hacen maratón de Harry Potter, por lo que incluso podéis verlas en la tele. Y el juego de Hogwarts Legacy, al que por cierto yo jugué, también está pirateado en internet, o sea que os lo podéis descargar, lo podéis disfrutar sin darle ni un duro a esta señora. ¿Que os gusta el merchandising? Pues lo compréis de segunda mano, si no pasa nada. O en Etsy hay un montón de artistas que hacen cosas chulísimas de Harry Potter. O lo compráis en AliExpress, que tiene un montón de cosas de Harry Potter pero que no son oficiales. Quiero decir que puedes seguir disfrutando del universo de Harry Potter sin darle un duro a esta señora. Total, es multimillonaria, así es que le da igual. Otra señora a la que le he hecho la cruz, y esta es más reciente, es a Chimamanda. Esta señora es conocida sobre todo por sus discursos de feminismo, y sobre todo porque sus discursos de feminismo los plantea desde un punto de vista de mujer racializada, lo cual es un discurso bastante interesante porque se aleja muchísimo de la visión que podemos tener, por ejemplo, en Occidente. Y de hecho de ella me leí Todos deberíamos ser feministas, que fue un libro que en su momento me encantó y suscribí punto por punto porque me parecía que decía verdades como puños. Y amigas, ¿qué hay más feminista que explotar reproductivamente a una mujer para que tenga tu hijo porque tú estás demasiado ocupada escribiendo tus cosas de feminista? Y es que hace poco esta señora dio una entrevista que, pues si os interesa, os la dejaré en la cajita de la descripción, en la que dijo, contó su papo, que como estaba muy ocupada, de hecho, escribiendo Todos deberíamos ser feministas, y le apetecía tener un hijo, pero chica, 9 meses de embarazo son incompatibles con escribir, todo el mundo lo sabe, pues nada, que alquiló a una mujer para que lo tuviera por ella. El pic del feminismo, si me preguntan. Así que nada, Chimamanda, eres feminista, pero no demasiado. Porque claro, eres feminista y racializada, pero también una mujer millonaria, que parece que si tenemos dinero ya, el resto de cosas desaparecen. Entonces, como comprenderéis, no voy a permitir que una mujer que utiliza vientres de alquiler me dé a mí lecciones de feminismo. Y ya el último autor al que no voy a leer, porque en este caso sí ha cometido un delito, un encanto de señor, es Neil Gaiman. De este hombre lo primero que leí fue Neverwhere, que fue un libro que odié, no me gustó en absoluto, pero luego, como sabéis, volví a leer Buenos Presagios, de hecho os lo recomendé hace poco, que está coescrito con Terry Pratchett, que es un autor que a mí me gusta mucho. A mí este libro me lo regalaron años antes de que saltara la noticia de que este señor era un acosador sexual, y como sabéis me lo leí recientemente un poco amargada por la situación, porque es un libro que es verdad que me encantó y me aferré a la idea de que estaba coescrito con Terry Pratchett, y me aferré a la idea de que para mí, en mi mente, ese libro es de Terry Pratchett y punto. Y me da rabia porque el libro me encantó, lo he recomendado, me gusta muchísimo, pero por favor pirateadle de verdad, porque total, Terry Pratchett ya no va a recibir royalties. Pero de verdad, creo que la noticia de este hombre ha sido una de las que más duro ha golpeado a la comunidad en los últimos años, porque además es un señor que, aunque es verdad que yo no le seguía mucho, sí que era un autor muy comprometido con la comunidad LGTB. De hecho, cuando hicieron la serie de Buenos Presagios, mucha gente como que se indignó porque en la primera temporada se insinuaba que Aziraphale y Crowley eran más que amigos, y el autor pues salió a defender y a posicionarse a favor de que podían ser perfectamente pareja, que no había ningún problema. Entonces es un autor que, por lo que tengo entendido, siempre ha abogado por la comunidad queer, es un autor que siempre ha abogado por el feminismo, pero incluso esas personas que dan cara a los movimientos tan importantes, pues al parecer en el fondo pueden ser una lacra. Porque de nuevo, ¿qué más feminista que acosar a mujeres y chantajearlas para que se acuesten contigo? Nada, evidentemente. Bueno, sí, quizá lo del vientre de alquiler, están como ahí. Es cierto que para mí personalmente no fue una noticia tan dura de gestionar, porque es un autor del que yo no conocía demasiado, había leído solamente un libro, entonces no tenía tanta conexión emocional con su obra como por ejemplo sí que me pasa con La terfa de J.K. Rowling, pero hay gente a la que verdaderamente le destrozó precisamente por eso, porque es un autor que públicamente siempre ha estado respaldando al colectivo, que siempre ha estado abogando por el feminismo. Entonces descubrir que alguien así ha cometido tal atrocidad, es que no me puedo imaginar lo horrible que es, así que evidentemente no voy a volver a leer nada de él. Probablemente siga recomendando Buenos Presagios, porque de verdad que es un librazo, pero de nuevo
algo, por favor, si le leéis, pirateadle. Total, es multimillonario, le va a dar igual, no va a perder dinero y de esta forma podéis seguir disfrutando de su obra si es lo que queréis, pero sin darle un euro a alguien que debería estar en la cárcel. La verdad es que me sabe un poco mal porque este vídeo ha terminado con un acento bastante tristón. Pensaba hacerlo así un poco en plan de cachondeo y tal, pero evidentemente hay cosas con las que no puedo bromear. Pero bueno, espero que también esta última parte os haya servido un poco para concienciaros. Y nada, decidme de qué autores y autoras no vais a leer ningún libro más, ya sea porque no os ha gustado o porque no concordéis con las cosas que ha dicho o hecho un determinado autor, lo cual es totalmente lícito. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Que si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.